Y estamos aquí de nuevo en Albion Online. Por cierto, alguien me preguntaba por qué coloqué esto de Dragonfly atrás. Me pareció súper bonito. ¿Cómo se ve? A veces pongo imágenes ahí como para cambiar. En esta oportunidad hablaremos un poco de las primeras impresiones y en este apartado un poco negativas de la nueva expansión Wild Blood que llegó para Albion Online este 16 de octubre. Ya hice un video, o ya lo subí, sobre mis impresiones positivas, lo que me ha gustado de la expansión, pero en este video trataré las cosas que no necesariamente odio, pero que no me han terminado de convencer, no me han parecido como, bueno, satisfactorias. Entonces, para estar pendiente de todo lo que subo en este canal, no olviden suscribirse, darle like, activar campanita y volverse miembros del canal o el super chat que, wow, gracias por los super chats, me voy a comprar mi mojador. Bueno, vamos a empezar hablando desde este tema más o menos relativamente parecido a lo que estaba en el otro video. Entonces vamos a hablar un poco de lo que no me ha gustado del tracking. Me parece que depender demasiado de este juego colectivo en el tracking, pues es un poco negativo. Confieso que lo estoy haciendo con ustedes y ha sido supremamente divertido. También me he hecho mis rastreos solitarios, se puede, pero es que las zonas están infestadas en grupos. ¿Y qué personas se han visto muy perjudicadas acá? Los farmers. Farmear solitario en zona negra es casi un calvario a día de hoy, porque siempre hay grupos. Y si hay algo más atractivo para los grupos es un farmer solitario, con un set que solo puede escaparse y no puede pelear. Entonces esto ha sido un apartado complicado, porque he visto un impacto un poco negativo, no diciendo que no hay contenido para jugadores solitarios, sino que antes uno iba a zona negra o zona roja y hacía faccionado o hacía, ¿qué les digo yo?, nieblas o se iba a hacer contenido royal y recolección, iba haciendo unas cosas, ¿no es cierto? Pues ahora es muy difícil, supremamente difícil. Entonces si uno quiere hacer contenido solitario, le toca tener un nivel muy bueno. Y yo creo que esto a medida que pase el tiempo va a ser más difícil. Porque debido a este rastreo, todas las áreas constantemente están llenas. Todas. Ya no es una zona que uno a veces iba por los lados, medio seguro. No, ahora todo el rato va pasando gente. Me parece una idea buenísima, ¿no? Me parece un resultado genial. Pero jugar solitario está muy difícil. Está muy difícil, se puede, pero se pierde un poco la experiencia. Bueno, esto es muy personal, ¿no? Hay gente que le gusta, mejor consiga un gremio y todo eso, pero bueno. Estamos hablando de los jugadores solitarios. Yo creo que si esto sigue hacia futuro es mejor que exploren otras opciones, como Guild Wars 2, como todos estos juegos. Yo creo que se va a poder ir explorando porque si se enfocan brutalmente en un contenido así, por lo menos yo no tengo cómo hacerlo. Pues puedo hacerlo con ustedes en directo y todo, pero cuando yo esté solo, pues me la pasaría otra vez en nieblas y todo esto. Pero bueno, esto es una queja como tal vez muy personal. Por eso este video es lo que a mí no me ha gustado. No estoy diciendo que es lo malo del juego, no, es lo que a mí no me ha gustado. De pronto a usted le gusta, de pronto a usted le gusta todo ese contenido así todo malo y pues para muchos amigos, porque usted tiene muchos amigos y todo eso. Pero bueno, a mí no me ha terminado de convencer. Lo del tracking me sigue pareciendo demasiado ping pong al comienzo y el drop rate, bueno, es un poquito mejor con respecto a lo que jugamos en el PTR. Está bien, pero no me termina de satisfacer y es algo que como que me deja como esa constante ahí. O sea, es una mecánica entretenida, lo más chévere es encontrarse con gente, pero no hay batallas como tal vez puede ser en nieblas, sino aquí las batallas son de desgaste. ¿Cómo así? Pues yo estoy dándole a un bicho y preciso llegaron y el bicho nos tenía con 5 de salud a todos. Nos mataron de un golpe. Es como una constante y pues bueno, entonces no hay batallas así que uno diga, bueno, se vino la pelea así como en una corrupta. No, lo cogen a uno muchas veces bajito de salud y ¡pim! Y listo. Bueno, no sé. Y otra cosa que no me ha gustado es que, bueno, esto es personal también, ¿no? Que no deberían aparecer los bichos en las entradas del portal o las entradas de los mapas. A veces iba rodeando yo, siguiendo unas huellas y en la entrada de un mapa, ahí apareció mi bicho y yo era ahí. Estaba lleno de gente circulando y yo, bueno, parte del reto, ¿no? Pero bueno, me tocaba dejarlo pasar o, bueno, ahí ocurrían cosas. Entonces, es una buena mecánica, me gusta, me parece interesante, pero yo no la disfruto. O sea, para mí no es disfrutable porque juego mucho tiempo solo. Es mi error, yo sé que es mi error, pero no la puedo disfrutar tanto. Es chévere, pero bueno, le falta. Hablemos de las armas cambiaformas. Solo le pondría yo una pequeña queja y es que son muy difíciles de subir el crafteo.
Porque tenemos que utilizar estos artefactos y bueno, eso va a ser de para arriba subir estas cosas. Pero bueno, es solo una pequeñita queja porque a mí me han encantado las armas cambiaforma, me parecen fantásticas. Hablemos de las armas despiertas o las armas awakened. A mí me parece que esta mecánica sigue sin encontrar un lugar bien claro en el juego. Huye de la gente que puede o parece ir enfocada, que ojo, ya sé que está enfocada en el PvP de zona negra, ya sé, tranquilos, yo lo entiendo, pero es que esta mecánica es súper rica para jugadores PvE y pues no sé, ¿sí me entienden? Entonces yo me imaginaba a la gente que pudiese subir las armas de tier 8-4 o Awakened en zona amarilla y zona azul o HCs, esa gente se la pasaría, pero cantidades ingentes jugando ahí. Pero una cosa enfermiza. Y sí, yo sé que se quiere premiar a la gente más arriesgada llevando estas armas a zona negra, pero yo sigo viendo como una disrupción o una especie de incoherencia o una disonancia narrativa en esto. Es que yo no lo voy a, es que no lo entiendo. O sea, las armas conllevan un esfuerzo y un sacrificio muy grande. Y el juego le está diciendo en la cara: todo ese esfuerzo se puede ir en una salida a zona negra y el esfuerzo es descomunal. O sea, son muchas horas que usted tiene que darle y meterle mucha plata para tener una buena arma. Que sí, que las cosas necesitan riesgo-recompensa, pero a mí me parece elevadísimo el riesgo por la recompensa. O sea, pero es que me parece elevadísimo. Y al mismo tiempo, estas armas, como no se pueden subir en zona segura, que tranquilos ya. Que sí, que solo hardcore pro gamer PvP full loot. Pero la gente de las HC les nerfearon las HC porque supuestamente las armas Awakened son más poderosas. Y sí, son mucho más poderosas. Entonces que se iban a usar ahí, entonces tocaba poner los bichos más poderosos, ¿no es cierto? Pero es que esta gente que hace HC, casi nadie va a zona negra a subir estas armas. Entonces técnicamente, así como lo veo yo, casi que arruinaron a las HCE. O sea, destruyeron las HCE. Y bueno, yo entiendo que esto lo quería hacer Albion desde hace mucho tiempo, porque es el mayor sumidero de dinero del juego. Mucha gente está en una zona donde casi no pierde nada, tal vez las reparaciones, y recogen mucho oro. Y recogen mucha plata, perdón. Entonces ellos dijeron que querían combatir los sumideros y con esto prácticamente eso quedó muerto. Porque para llegar a las últimas HCs, al ser los bichos tan poderosos, supuestamente usted tiene que ir con sets 8-4 Awakened. ¿Cómo se van a conseguir los sets si ni siquiera se pueden comprar? Tocaría comprarlos bajo cuerda. O con el tradeo pero peor aún, ¿no? Alguien tiene que ponerse a arriesgar su vida, arriesgar su tiempo, que para mí es lo más valioso del mundo. Para muchos de ustedes no, pero para mí es lo más valioso del mundo. Arriesgar una cantidad ingente de tiempo, de dinero, con un arma 8-4 o bueno, digamos obra maestra o lo que sea, en zona negra, tal vez 1-2 meses sin perderla para podérsela vender a alguien de HCE, pero que la compra casi que de una. Entonces yo veo ahí cómo va a ocurrir esto. O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar? Ok, que las Awakened de tier 5.4 se pueden utilizar en HCE y todo eso. No sé si recogen puntos, pero se pueden usar ahí. Y los poderes están habilitados. Pero las de tier 6 en adelante no. Entonces yo digo, bueno, ¿serán suficientes? Tal vez, ¿cierto? Tal vez sean suficientes, pero es que no sé. No sé, pero tal vez hubiese sido mejor que hubieran quitado las HCE. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Si quieren hacer un cambio tan extremo, quítenlas. Arrojen ese contenido así como acabaron la Liga de Cristal y ya. Pero este sentimiento que le dieron de frustración a los jugadores me parece muy salvaje. Me parece muy agresivo. Y estoy seguro que si existía un jugador o un tipo de jugador que soñaba con alguna mecánica como las armas Awakened, era la gente de las HC. Yo también, ¿no? Todos los PvPs, todo el mundo soñábamos con eso, ¿no? Pero si hay alguien que de verdad le podía sacar un provecho, una locura, es esta gente. Y pues bueno, no van a poder sacarle provecho. Entonces, por ahora solo he visto armas 8-4 despiertas. No he visto, las que me he encontrado, no he visto ni una que le hayan subido punticos. Pero bueno, porque nadie se arriesga con una 8-4, eso es carísimo. Y ustedes dirán, Andrés, pero es que usted no ha probado. Sí, yo he estado probando, he estado manejando
un arma Awakened de 5-4 en zona amarilla y zona azul, porque es donde las puedo subir. Si yo voy a hacer esta mecánica, olvídese en que la voy a llevar a zona negra. Yo no voy a hacer eso. Ni porque no tenga, o sea, ni porque no valore el tiempo de mi vida. No, yo lo valoro. Pero vean que esta mecánica es muy interesante y muy atractiva. A mí me tenía atrapado estar recolectando bichos, eliminando y tal, para subir los punticos del arma, para poder seguir subiendo niveles. A mí eso me tenía atrapado. Les confieso, estaba jugando un poco, la desencanté y la vendí porque decidí hacerme una. Quiero fabricarme una con mi nombre. Me falta reunir el dinero. Pero de verdad, o sea, me pareció súper interesante la mecánica. Me daban ganas de entrar a jugar, solo por eso. Solo porque quiero ver qué tan poderosa la puedo hacer, qué tan rápido elimino los bichos. Podría hacer una grupal con mi arma legenda, Awakened y todo eso. Es que es interesante, es una mecánica buenísima. Y yo les aseguro que si esto estuviera en todas las armas para poderse subir en zona segura, tendríamos muchísima gente gastando plata, invirtiendo tiempo farmeando y bueno, una locura. Pero lo dejaron solo para los más tryhard. Repito, ustedes no valoran su tiempo, algunos de ustedes, no todos por fortuna. Y ustedes le van a meter un mes y lo van a gankear y le quitaron todo. Pero bueno. El trabajo de un mes se lo va a quedar otra persona. Pero yo no voy a hacer eso. O sea, yo no voy a meter una... Estoy seguro que de pronto cojo un arma 6, 4 y me voy a zona negra como por los loles a ver qué pasa. Ja. Pero olvídense en que voy a dedicar mi vida a eso. No, yo no voy a meter esa mecánica que me está asegurando que la puedo perder. ¿Sí? Que el otro no se puede vender y todo eso. Pero, o sea, me están diciendo el esfuerzo de su vida lo puede llegar a perder en una pelea. No, gracias. Con la mecánica como tenemos actualmente del PvP, dicen con una parte de su esfuerzo, en ese combate puede que pierda esa parte de ese esfuerzo. A veces la jugamos así, ¿no? Yo tengo, digamos, tengo 20 millones, me compro un set de 1 millón. Entonces dice, si pierdo ese millón. Entonces uno dice, bueno, puede ser. Pero es que un arma Awakened es como un banco. Y usted va almacenando esfuerzo y dinero. Y no se les olvide, tiempo. Esa arma tiene tiempo de su vida. Que en algún momento, ¡pum!, la puede perder. Y es que no sé. Es que no sé, muchachos. Yo sé que a ustedes no les importan muchas cosas de eso, pero yo digo, no, es que cómo no va a hacer eso. Entonces las armas Awakened, me parece que todavía no. Es una idea buenísima, es una idea fascinante, pero no tiene como sentido. O sea, yo no encuentro como sentido. Bueno, habrá gente que estará ahí enloquecida, ¿no es cierto? A ver, el otro apartado que quiero hablar es el de las pociones. Las pociones que le agregaron el punto 1, punto 2 y punto 3, bien. Eso estuvo interesante, renovaron todo esto, el crafteo va a cambiar, hay unas que se van a vender mal, los precios están fluctuando, súper fascinante. Pero las nuevas pociones que utilicen los artefactos de las armas cambiaformas va a ser muy complicado disfrutar las nuevas pociones. Tienen que bajar los precios de forma significativa. Porque a día de hoy, por ejemplo, un artefacto de tier 5 está en 400.000, 500.000. Y una poción le pide, digamos, 1. Entonces, una poción quedaría, o 10 pociones quedarían mínimo de 500.000 pesos. Es muy caro. Estas pociones son geniales, son muy buenas, son súper interesantes, pero están demasiado caras. Entonces, no entiendo por qué metieron eso ahí. Sinceramente, sé que es para balancear los precios y que si en algún punto se cae muchísimo el precio de los artefactos de los nuevos, pues la gente usa pociones y así vuelve a subir el precio. O sea, ahí lo veo bien. O sea, yo veo una idea interesante. ¿Y por qué? Porque ese artefacto está vinculado a un producto que se va a quemar. A diferencia de un arma cambiaformas, que la única forma de quemarlo es que se destruya. En cambio, en la poción, usted se la va a consumir y desaparece. Es una buena idea para equilibrar el precio, pero pues bueno, disfrutar estas pociones va a ser como complicado. O sea, va a llevar su tiempo y uno ve las líneas ahí todo emocionado y pues prepárese porque eso va a tardar bastante. Me encanta la diferencia de impacto que tienen las pociones, pero también como las otras quedan casi inútiles. Pero bueno, se seguirán usando mucho tiempo por lo económicas, ¿no? Y tampoco me gustó, bueno, que trataran de equilibrar lo del foco compartido, que es la multi herramienta de algo, que se compartía el foco para consumir menos y lo equilibraron para balancearlo y bueno. Entonces ahí están ese tipo de equilibrios donde usted le metió muchísimo esfuerzo antes y pues le dicen, pues ya no, ahora toca hacer más esfuerzo y uno, bueno.
Bueno, pues ni modo. Así como crafters, pues la cosa, pues uno le hace, ¿no? Le va haciendo con el tiempo. Los crafters son personas pacientes y los recolectores, ¿sí? No somos esas locas que corremos como desesperadas. En el apartado de las islas, preciosas, divinas las islas, ya lo mencioné en el otro video, pero bueno, agreguen mejores funciones de calidad de vida. Yo espero que esto lo hagan en un futuro. Yo quiero cambiar las parcelas a otro lado, quiero moverlas, hay unas zonas allá muertas, quiero poder, pues no sé, al personalizar algo, que yo pueda recoger los cultivos más rápido, con un clic todo lo de la zona, y cultivar con un clic todo lo de la zona. No sé, tienen que haber muchas mejoras en la calidad de vida, y pues no, por el momento no hay nada de eso, y pues sí, está muy bonito y todo, pero bueno, no sé. Sí, y esto de los porcentajes en las ciudades me parece un incentivo interesante, pero yo sigo diciendo que debían bloquear el cultivo de ciertas cosas en las ciudades, y así sí tendría como sentido aprovechar ese porcentaje. Es decir, que por ejemplo en Marlock no se puede cultivar papas, ni por error. Entonces eso haría que los lugares donde cultivan papas, pues tiene como más sentido, ¿no? Pues digo yo, ¿no? Pero bueno, en fin, esto no me pareció muy satisfactorio, me pareció muy bonito visualmente, pero como tal, bueno, no cambia para nada eso que digamos. A ver, lo de las mazmorras, muy bonito, muy todo, pero señores de Albion, o sea, yo no sé, yo no quiero quejarme porque pues hay muchos más juegos para jugar en toda la vida, pero ya no metieron 2 bichos nuevos. Y yo sé que los bichos nuevos son los de las armas cambiaformas, pero no metieron unos mobs nuevos para los mapas o para los dungeons. Reutilizaron este mob del evento de aniversario, me parece bien. Me gusta esa mecánica de que aleatoriamente de pronto sale ese bicho que ya me ha salido en el dungeon. Bacano, súper chévere, me parece re nice eso. Pero venga, debieron haber metido unos bichitos nuevos, ¿no? Con unas mecánicas diferentes de ataque y todo. No sé. Es que vean, yo no he jugado muchos MMORPGs en la vida, pero yo he jugado bastantes, no a profundidad. Pero por ejemplo en World of Warcraft y todo eso, cuando llegó la nueva actualización, pues eran muchos bichos nuevos, ¿no? Que hacían cosas raras y diseños y uno, uy. Pero acá lo único nuevo son los mobs de los bastones, que están preciosos, eso sí, divinos. Pero pues yo esperaba como un poco más en estas mazmorras. Y ya, por favor, o sea, se los voy a pedir, señores de Sandbox, dejen de nerfear los dungeons, los solo dungeons. Yo sé que ustedes odian a esa gente, yo sé que ustedes ven a los jugadores solo dungeons y a ustedes les da ganas de vomitar, de solo verlos. Pero no nerfeen más eso. Es molestando, ¿no? Entienden sarcasmo, señores de Sandbox, que ustedes ya están grandes, ¿no? En una encuesta decían que los niños de ahora, el 85 o 95%, no entienden el sarcasmo ni los adolescentes. Preocupante. Entonces, no, de verdad, o sea, dejen de nerfear eso ya nomás. Paren ahí, que es un contenido único, fabuloso y divertidísimo de hacer cuando uno está en el móvil o está aburrido o a veces para variar la cosa. Pero de verdad que nerfeo por todo lado. Ok. Yo sé que lo están haciendo constantemente, pero bueno. Ya no más, paren el nerfeo a los solo dungeons, no más, ya no aguantan más. Están al borde de acabarse. ¿Qué otra cosa no me ha terminado de convencer en esta actualización? Pues que siguen atacando formas en las que la gente hacía dinero, ¿no? Hacer otras modificaciones que para justificar lo de la inflación, ustedes saben que eso es una excusa que usan hasta en la vida real. Y pues bueno, modificaron el consumo de las runas para subir las armas, ¿cierto? Antes, digamos, un casquito consumía 48 runas para subirlo a 0.1 y pues ahora consume 96. Sinceramente no sé por qué hicieron esto. Van a subir los precios de los objetos 0.1, 0.2 y 0.3, sobre todo los de 0.3. Sí, claro, va a subir, pero al mismo tiempo me parece que están dando más runas, más almas y más artefactos y más reliquias y todo eso. No entiendo por qué hicieron esto, pero bueno, supongo que eso va a ayudar a equilibrar la economía, creo, ¿no? Otra cosa que no parece estar dentro de las notas de parche, me corrigen ustedes, pero esto sí es, esta no es una queja mía, esto es una queja de algunos de ustedes. Estoy reuniendo las quejas de Reddit y todo eso, y parece que hay un consenso en que aumentaron el trasheo de las cosas. Creo que en las notas de parche no hay nada. Pero lo que la gente está comprobando, jugando y todo eso, es que se trashean mal las cosas. ¿Es mejor para la economía? Sí, es mejor para la economía. Prácticamente es que es complicadísimo.
Lo mejor sería que todo se trashara y usted no se quedara con nada. Pero entonces usted dice, entonces ¿para qué? Es complicadísimo. Pero entonces sí parece, y déjenlo abajo en los comentarios, que se trashean o se rompen más las cosas en esta actualización. Bueno, no sé muchachos, esto lo dirán ustedes. A mí sí me pareció en una batalla que tuve en Zona Negra, pero pues no sé, esto ya tocaría repetir muchísimo este proceso. Y esta es la parte que yo siempre digo, o sea, esto es un mensaje, no respondan. Si hay alguien de Sandbox acá y todo, pues buena onda. Si yo lo digo, venga, pero ¿por qué no dicen las cosas de frente? Yo siempre digo eso, o sea, yo sé que la gente de Sandbox está metiendo cambios ahí, pero ¿por qué no los dicen de frente? ¿Qué pasa? O sea, no, ¿me entiendes? O sea, ¿a qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se van a bajar los jugadores? Los jugadores se bajan con la jugabilidad. No se van a bajar así porque usted dice, no, que vamos a trashar un poquito. No, se baja cuando el juego se vuelve aburridor. Ahí es cuando se empiezan a ir los jugadores. Cuando se percibe aburrido el juego. Y ojo, porque parece están desafiando a los jugadores con esto. Hay cosas muy divertidas, muy entretenidas, pero hay otras que están generando muchísima frustración. Y están empezando a acumular la frustración de los jugadores. O sea, yo no sé qué puede pasar ahí. No sé qué puede pasar ahí. Pero bueno, no. Entonces, estas han sido las cosas que a mí no me han terminado de convencer. A mí me sigue encantando Albion. A mí me sigue gustando, me parece un juego súper interesante. Me duele de todo esto que les he hablado, me duele de verdad que hacer contenido ahora en Zona Negra y Zona Roja. Bueno, puedo ir a Caminos de Avalon y puedo ir a hacer nieblas en Zona Negra, ¿no es cierto? Pero todo este contenido está muy difícil. No sé si baja en un futuro, pero está muy difícil. Ahora estar solito es un problema y pues Andrés ha sido un jugador solitario casi desde que nació. Nací solo. Y bueno, eso sí me ha parecido un poquito frustrante. Pero en contraparte me ha parecido súper entretenido estar en Zona Amarilla con mi 5-4 Awakened y estar subiendo y las estadísticas, fabuloso. Me ha parecido buenísimo. Pero bueno, ya se dieron. ¿Qué no les ha gustado esta actualización? ¿Qué les ha parecido regular? ¿Qué no les ha convencido? Déjenlo abajo en los comentarios. Y no olviden, como siempre, darle like, suscribirse al canal y activar la campanita y todo eso. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao.